Buenas tardes. Pues el día de hoy es un día muy maravilloso porque sin pensarlo Dios me dio un mensaje para su pueblo y pues se los voy a comunicar. Titulé este mensaje ¿Por qué no podemos apoyar la unión entre parejas del mismo sexo? Bueno, primero para entender la causa por la cual no podemos apoyar, voy a leer una cita bíblica, solo voy a leer esa cita bíblica y igual en la palabra hay muchas citas que hablan del tema, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero voy a centrarme en una sola palabra y esa la encontramos en 1 Corintios 6, 9 al 10. Padre amado, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo de Dios, pidiéndote, Espíritu Santo de Dios, que le hables a tu pueblo, que convenzas a tu pueblo, que nos muestres lo malo que hay en nosotros para que podamos cambiar, Señor. Solo tú lo puedes hacer y que derrames sobre tu pueblo, sobre toda carne, sobre toda lengua, sobre toda nación, el Espíritu, tu Espíritu de temor, Señor, que nos lleva a cuidarnos de pecar. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bueno, la palabra dice así: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, no heredarán el reino de Dios los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales de toda clase, ni los ladrones, ni los explotadores, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los estafadores. La palabra es muy clara. Entonces, teniendo en cuenta esta palabra, sabemos que en realidad todos, de una u otra forma, practicamos uno o varios de estos pecados que Dios nombra en esta palabra. Y en realidad, los pecados más tremendos son los más ricos de practicar, son los que más nos agradan, los que más nos gustan. Entonces, si entendemos lo que Dios nos dice a través de 1 Corintios 6, 9 al 10, estos pecados nos destituyen del reino de Dios, nos sacan del reino de Dios. Pero lo más tremendo es que de estos pecados hay unos pecados que contaminan el templo del Espíritu Santo. Y ese templo es el cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando atacamos al templo del Espíritu Santo, en realidad estamos yendo en contra de la creación, porque nuestro cuerpo es creación de Dios. Cuando nosotros nos tatuamos, nos perforamos, nos cortamos, o sea, dañamos nuestro cuerpo, incluyendo cuando tenemos relaciones prohibidas, o sea, como cuando practicamos la lascivia, que es todos los delitos sexuales. Eso, incluyendo el alcoholismo, la drogadicción, son prácticas que van directamente en contra del templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque vamos a entender por qué Dios dice que es abominación para él el homosexualismo. Pero en realidad, o sea, Dios les va a hablar, mejor dicho. Sabemos que cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, Dios lo hizo con un propósito, con el fin de que el cuerpo estuviera sujeto a la voluntad de Dios, que el reino de Dios estableciera en nuestras vidas, que viviéramos conforme a su voluntad y conforme a su diseño. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ya no actuamos nosotros, sino más Cristo vive en nosotros. Les voy a poner un ejemplo. Resulta, y todos sabemos, Dios está en el tercer cielo, en el norte del monte de Sión. Ese es el lugar de habitación de Dios, nuestro Creador. Nosotros estamos en la tierra, o sea, la distancia es mucha, pero resulta que Dios, ¿qué hizo? Puso un intermediario que nos puede conectar con Él, y ese intermediario es el Espíritu Santo de Dios.
El Espíritu Santo de Dios es el que nos conecta con Dios directamente. Entonces, el Espíritu Santo, ¿dónde habita? Dentro de nosotros. Cuando nosotros contaminamos el templo del Espíritu Santo y lo dañamos, automáticamente el Espíritu Santo sale. ¿Por qué? Porque Él es santo. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos nuestra casa muy bonita, muy limpia. Y resulta que viene una persona con popó, ¿cierto? En los zapatos. Entonces lo que hace es contaminar, ensuciar. Entonces, ¿qué toca hacer? Sacar ese mal olor. Pero resulta que si la persona que contaminó la casa es la dueña de la casa y no le importa el mal olor, entonces termina yéndose la otra persona, los huéspedes, las visitas, ¿cierto? Por el mal olor. Lo mismo le pasa al Espíritu Santo. Dios nos dio libre albedrío sobre esta carne, sobre este cuerpo. Y nos dio como el dominio de decirle al Espíritu Santo que venga y habite en él, que se entrone y que tome el control de nosotros. Pero si cuando el Espíritu Santo está, nosotros metemos y hacemos cosas contra ese templo, automáticamente lo estamos echando del cuerpo. Entonces ahí es donde vemos que ya no gobierna Dios sobre nuestro ser, sino gobierna otro espíritu. Y les voy a decir, ¿qué otro espíritu? Satanás, porque es que recordemos que nosotros somos trinos, somos espíritu, alma y cuerpo. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu. Y Satanás es espíritu. A nosotros, los tres entes, los tres seres, tenemos algo en común, que somos espíritu. Y como somos espíritu, nos unimos en el espíritu. Cuando el Espíritu Santo no está en nosotros, el que quiere venir a gobernar es el espíritu de muerte, que es el espíritu de Satanás. Muchos van a decir, no, eso es mentira porque en mí no gobierna. Bueno, en fin, les voy a decir por qué. Porque recordemos que nosotros vivimos en la tierra. Y el príncipe de la tierra, nosotros vivimos en el mundo. Y el príncipe del mundo es Satanás. Él gobierna sobre el mundo. Y el mundo es todo lo que hay en el mundo, incluyendo nosotros, mientras nosotros no querramos que Él gobierne sobre nosotros. Mientras nosotros querramos que el que gobierne sobre nosotros sea Dios. Por eso es tan importante la comunión con el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que cuidemos nuestro cuerpo, que cuidemos el templo. Ahora entienden por qué ahora la creación y el diseño de Dios se ha tergiversado y se ha dañado tanto, porque es que Satanás odia al hombre, odia la creación de Dios. Entonces él siempre va a hacer todo lo posible para dañarla, para destruirla. Y la mejor forma que él tiene para dañar y destruir la creación de Dios es a través de la misma creación. Entonces él nos pone placeres, deleites, deseos que van en contra de la creación de Dios, en contra del diseño de Dios. Entonces, cuando en nosotros hay laxivia, que nos gusta mucho, porque es que nadie puede decir que no le agrada la fornicación, nadie puede decir que no es rico, muchos deseos sexuales. Entonces, Satanás nos pone eso en nuestra mente y en nuestro corazón, para que al practicarlas automáticamente nosotros contaminemos el templo y echemos fuera el espíritu, y así nosotros no podemos conectarnos con Dios y Él empieza a gobernar sobre nuestras vidas. Ahí es donde vemos asesinatos, violaciones, tragedias, o sea, una cantidad de cosas que lastimosamente, como no conocemos a Dios y no conocemos su diseño, entonces lo que entramos es a juzgar y a culpar a Dios. Es que si Dios existiera, entonces no hubieran matado a esta niña, es que si Dios existiera no hubiera permitido esto, es que si Dios existiera no habrían tantos desastres naturales. Dios existe, pero Dios gobierna sobre lo suyo, sobre su creación. Si nosotros lo echamos
de nosotros, diciendo que no nos interesa que gobierne sobre nosotros, pues automáticamente vienen enfermedades, vienen divorcios, separaciones, cantidad de cosas a nuestras vidas que son contrarias al diseño y al propósito de Dios en nuestras vidas. Pero eso viene por decisión personal, porque Dios nos dio libre albedrío. Entonces, en realidad nosotros, los cristianos, no es que estemos juzgando, ni menospreciando, ni atacando a las personas homosexuales, que es en la que me estoy centrando, es esta enseñanza. No, porque es que si nosotros juzgamos, nosotros vamos a ser doblemente juzgados. Todo lo contrario, los digo en mi caso personal, conozco a personas homosexuales y son personas que de verdad actúan hasta mejor que las personas que se congregan en muchas iglesias. Pero eso no significa que sea aprobado. Les voy a poner un ejemplo. Si nuestros hijos empiezan a consumir drogas, a ellos les gusta, y ellos dicen, pero es que es mi cuerpo, usted no le importa, es mi decisión, usted no puede mandar sobre mí. Pero eso no significa que nosotros aprobemos y avalemos lo que hacen, o que nos guste, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pretendemos que todo lo que a nosotros nos gusta automáticamente es de aprobación de Dios? Es que no es así, las cosas no funcionan como nosotros querramos. Nosotros no fuimos diseñados para hacer nuestra voluntad, ni para vivir para vivir conforme a nuestros deseos, nuestros placeres, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque para eso Dios nos creó, Dios nos hizo por Él y para Él. Dios ama su creación, pero no ama y no aprueba lo que hace la creación o en qué se ha convertido su creación. Entonces no nos confundamos. No es odio, no es fobia, no es homofobia. Lo que pasa es que nosotros, los conocedores de la verdad, a nosotros se nos va a demandar el no decir la verdad. Porque si nosotros conociendo la verdad callamos, entonces Dios no lo va a contar como pecado a nosotros. Entonces por eso tenemos que difundirlo. De pronto no lo hacemos de la mejor forma, de pronto a veces herimos o menospreciamos con nuestras palabras a las personas, pero en realidad es la verdad. Dígase de una u otra forma, es la verdad, no está aprobado por Dios. Ninguno de estos delitos. Pero ¿por qué nos centramos en el homosexualismo? Porque es que el homosexualismo ataca directamente el templo de Dios y el diseño de Dios. Les voy a recordar algo que dice en Génesis 1. Cuando Dios hizo la creación, en Génesis 1 y 2, cuando Dios hizo la creación, nos creó al hombre y a la mujer. Ya sabemos, una sola carne para que se unieran, pero Él hizo como 4 cosas específicas que quería para nosotros. Dijo, gobernar, sojuzgar, fructificar y multiplicar. O sea, que nos multiplicáramos y llenáramos la tierra. Cuando Satanás creó este espíritu y llevó a la gente sobre este deseo, porque más que un deseo es una debilidad. Cuando creó esto, automáticamente atentó contra el primer principio de la creación. Génesis está la creación como tal y el diseño y el propósito de la creación del hombre y la mujer. Y uno de esos 4 era multiplicados. Cuando se unen 2 hombres entre sí o 2 mujeres entre sí, automáticamente están atacando ese principio. Porque no hay multiplicación. Entonces, así nosotros, digamos, no es que nacimos así. Sabemos, la ciencia siempre va a tratar de desmentir la palabra de Dios. Pero sabemos que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Entonces, con ese hecho, automáticamente se está rompiendo esa posibilidad de la multiplicación. ¿Y qué más quiere Satanás? ¿No es que él quiere la extinción del hombre, la destrucción de la humanidad? Él vino a robar, a matar y a destruir la creación de Dios. Y este es un vivo ejemplo.
Entonces, el homosexualismo en realidad está atacando contra la creación, el diseño y el propósito de Dios. Sin contar que con el templo del Espíritu Santo, porque le está quitando la posibilidad a Dios de gobernar sobre nosotros. Entonces, pues este era el mensaje que quería darles, pues les agradezco, y pues si a alguno le pareció que de verdad es edificante, pues los invito a compartirlo. Muchas gracias.